Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 18 del curso de precálculo. Habíamos comenzado en la primera parte de esta lección en lo que se conoce como funciones especiales o notables. Y la primera función especial o notable que estudiamos fue la llamada función constante. Una función constante, dijimos, es aquella función en donde todos los elementos del dominio están relacionados con un solo, con un único, un mismo elemento en el alcance. Bueno, pues ya vimos estos dos ejemplos y estábamos viendo este tercer ejemplo, en donde nos pedían que dibujáramos la gráfica de esta función constante h que tiene como dominio y alcance a los números reales, representada por esta fórmula, h de x igual a negativo 3. Bueno, fíjense que la misma fórmula le sugiere que sea una función constante, porque todos los elementos que usted escoja del dominio representado por la variable independiente x, ¿con quién está relacionado? Con el único elemento negativo 3 en el alcance, que también son los números reales. Bueno, pues si yo quiero dibujar la gráfica de esa función constante, claro, primeramente preparamos una tabla de valores en donde recuerde que seleccionamos varios valores para la variable independiente x y determinamos entonces los valores que corresponden a la variable dependiente y que representa a los valores del alcance. Pues fíjense, cogí estos valores del dominio, el 0, el 1, el 2, el negativo 1, el negativo 3. Pudo haber escogido más, pudo haber escogido menos. Recuerde que la idea de usted seleccionar varios valores para la variable independiente es que usted, cuando localice esos puntos que van a quedar determinados por esa tabla de valores en un sistema de coordenadas, pues tengo una idea clara de cómo es que queda la gráfica, ¿verdad? Vamos a ver si con esos puntos es suficiente para yo tener una idea de cómo sale la gráfica. Bueno, pues si yo tomo el elemento 0 del dominio de esa función, ¿con quién estará relacionado? H de 0, pues dice aquí con negativo 3. Si tomo el elemento 1 en el dominio de esa función, que son los números reales, ¿con quién estará relacionado en el alcance a través de esa función? Pues h de 1 será lo que dice aquí, negativo 3 también. Así mismo el 2 también estará relacionado con el negativo 3, el negativo 1 estará relacionado con el negativo 3. Y el negativo 3, que fue el último que escogí, o seleccioné para asignarle a la x, también está relacionado con el elemento negativo 3 en el alcance. Fíjense que de la tabla de valores también podemos ver que eso es una función constante, porque no importa qué valor del dominio yo haya escogido para asignarle a la x, todos están relacionados siempre con el mismo elemento del alcance, que es en este caso el negativo 3. ¿Ok? Bien. Vamos a localizar esos puntos determinados en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Tenemos el punto 0, negativo 3. 0, abscisa 0, ordenada negativo 3. Aquí está el punto 0, negativo 3. El punto 1, negativo 3, pues abscisa 1, ordenada negativo 3, míralo aquí, ¿verdad? El punto 2, negativo 3, abscisa 2, ordenada negativo 3, míralo aquí. El punto negativo 1, ordenada negativo 3, pues abscisa negativo 1, ordenada negativo 3. El punto negativo 3, negativo 3, pues abscisa negativo 3, ordenada negativo 3. Pues fíjense que la curva más suave que puede conectar esos puntos que hemos localizado no es otra cosa que una recta precisamente horizontal, paralela al eje de x. Pues ahí tenemos la gráfica de esa función, en donde da la casualidad que todas las ordenadas de esos puntos son la misma, el negativo 3, ¿verdad? La y en h de x es negativo 3. Ahí tenemos la gráfica de esa función constante de los reales a los reales, en donde se le asignaron todos los valores del conjunto de los números reales, que es el dominio, al número negativo 3 en el alcance. Bueno, vamos a ver algunas observaciones sobre la función constante en general. La primera dice, vea que como en una función constante todos los elementos del dominio están relacionados con un mismo elemento del alcance, pues entonces es imposible que esa función constante sea inyectiva o 1 a 1, donde recuerde que si es inyectiva 1 a 1, valores diferentes del dominio van a ir a valores diferentes en el alcance, ¿verdad? Y en este caso, fíjense que es todo lo contrario, valores diferentes del dominio van siempre al mismo valor en el alcance, ¿ok? Así que por eso es una función inyectiva. Igualmente, como solamente se usa un elemento en el alcance, ese elemento único con quien están relacionados todos los elementos del dominio, pues entonces la función constante en general no es subyectiva, porque nada más se usa un elemento del alcance. Fíjense que he dicho aquí que en general, porque si da la casualidad que el alcance consiste de ese único elemento con el cual están relacionados todos los elementos del dominio, pues entonces la función sí es sobre, ¿verdad? Porque se usa el único elemento que está en el alcance. Pero en general deben haber más elementos en el alcance y por lo tanto la función constante no debe ser subyectiva en general. Bueno, pues como la función no es en general ni inyectiva ni subyectiva, pues tampoco puede ser biyectiva. Que recuerde que la característica es que sea inyectiva y subyectiva. Bueno, ahora esta cuarta observación que dice, si f es una función constante de los reales a los reales, entonces f de negativo x, ¿verdad? F del negativo de un número real, ¿quién será? Pues esa constante, ¿verdad?
esa constante con quien están relacionados todos los elementos del dominio de la función constante, ¿verdad? Va a ser igual a f de negativo y va a ser igual a esa constante en el alcance con el cual están relacionados todos los elementos del dominio de esa función, que son los números reales. Y por la misma razón, el valor de la función en vez de negativo x en x también tiene que estar relacionado con el mismo número en el alcance con aquel. Así que por lo tanto, o sea, que f de negativo x es igual a f de x. ¿Y qué ocurría? Que cuando una función evaluada en el negativo de un número era lo mismo que el valor de la función en el mismo número original, ¿verdad? Eso significaba que esa función era par o simétrica con respecto al eje de y. Y fíjense que lo apreciamos aquí en la gráfica de esta función constante de los reales a los reales. Fíjense que esa gráfica, que es esa línea horizontal, ¿verdad? Para el eje de x es simétrica con respecto al eje de y. Lo que aparece a la derecha del eje de y es lo mismo que aparece a la izquierda del eje de y. Este rayo se refleja en este rayo que está a la izquierda y este rayo que está a la izquierda se refleja en este rayo que está a la derecha del eje de y. Así que efectivamente eso significa que una función f que es constante de los reales a los reales, ¿verdad? Es par o simétrica con respecto al eje de y. Bueno, quinta observación. Fíjense que esta gráfica usted no ve ni que sube ni que baja, ¿verdad que no? Ni sube ni baja. Así que usted debe decir, bueno, pues no eso significa que esa función ni es creciente ni es decreciente. Y efectivamente, vean que si tomamos x1 y x2 en los números reales, la función constante con, digamos, con x1 diferente de x2, ¿verdad? Vamos a ver si en particular menor que x2, ¿verdad? Entonces, a la función constante f de los reales a los reales, representada por la fórmula f de x igual a k, donde k es un número real, claro, el alcance de esa función, pero fijo, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Entonces, f de x1 le dará k, y eso también dará f de x2, por lo que f de x1 no será menor que f de x2 porque es igual, ¿verdad? Y f de x1 tampoco será mayor que f de x2. Luego la función, luego, ¿verdad? Una función constante con dominio y alcance siendo los números reales no es ni creciente ni decreciente. No es creciente ni decreciente. Muy bien. Así que fíjense que estos comentarios nos han ayudado en cierta forma a clasificar lo que una función constante. No es inyectiva, no es sobre, no es biyectiva, es, si es de los reales a los reales, ¿verdad? La función constante es par o simétrica con respecto a la de y, pero no es ni creciente ni es decreciente. ¿Okay? Vamos a ver esta otra definición de una nueva, una segunda función especial. Y dice así: sea A un conjunto
conjunto cualquiera, ¿verdad? La función que va a tener este nombre, I mayúscula sub A, donde A es ese conjunto que estamos considerando, que tiene como dominio a ese conjunto A y como alcance ese conjunto A, representado por esta fórmula, ¿verdad? Esa función va a estar representada por esta fórmula. Y subconjunto A del número X que está en el dominio de esa función I sub A, que es el conjunto A, va a ser X. ¿Okay? Se llama la función identidad en el conjunto A. ¿Okay? La función identidad en el conjunto A. Cuando no haya confusión con relación al conjunto A, o sea, ese conjunto que es el dominio y alcance de la función identidad, la función identidad que se representa con el símbolo I mayúscula, simplemente, sin decir que está en tal conjunto. ¿Okay? Si no hay duda de cuál es el conjunto en donde estemos considerando la función identidad, pues se pone la función I mayúscula y se acabó. ¿Okay? Muy bien. Comentario o interpretación, ¿verdad? Vea que una función identidad relaciona a cada elemento de su dominio con el mismo. De su dominio con el mismo. Mírenlo aquí, la misma fórmula lo dice. ¿Con quién relaciona la función identidad en el conjunto A este elemento del conjunto A? Con el mismo, con X. X va a la X. ¿Okay? Por ejemplo, miren. Fíjense en este primer ejemplo que dice: si X mayúscula es este conjunto compuesto por estos dos números, el número 1 y el número 2, la función h, que tiene como dominio a x y como alcance esa misma x representada por aplicaciones. Recuerde que esa forma de representar funciones por aplicaciones, usted empieza diciendo, bueno, pues la función h, que es de la que estoy hablando, tiene como dominio a x y como alcance a x. ¿Okay? Y dice así: el elemento 1 de ese dominio que tiene esa función h, que es el conjunto x, está relacionado con él mismo. Y el elemento 2 de ese dominio de esa función, ¿verdad?, está relacionado con el 2. Pues esta función h, fíjense que es una función identidad, específicamente la función identidad en ese conjunto h. ¿Por qué? Porque cada elemento de ese dominio, ¿verdad?, de ese conjunto que es el dominio, ¿por qué se relaciona? Con ellos mismos, el 1 con el 1 y el 2 con el 2, en el alcance, que es el mismo dominio, ¿verdad? Bien. Entonces,
Entonces, h es la función identidad en ese conjunto. Pues ha relacionado cada elemento en x, que es el dominio de esa función h, que estoy diciendo que es la función de identidad en ese conjunto x, ¿verdad? Con ellos mismos. O con él mismo, ¿verdad? Cada elemento del dominio está relacionado con el mismo. El 1, ¿con quién se relaciona? Con él mismo. Y el 2, ¿con quién se relaciona? Con él mismo. Fíjense en este segundo ejemplo, que dice, dibuje la gráfica de la función identidad en los números reales. ¿Sí? Identidad en los números reales. Bueno. ¿Cuál será la fórmula de esa función? Pues la función identidad de los números reales relaciona a la x, cada número real, con x, con él mismo, ¿verdad? Acabo de empezar diciendo eso. Vea que la fórmula de esta función, ¿verdad? Por ser la función identidad de los números reales, identidad de los reales, relaciona cada número real con él mismo, ¿verdad? Y como voy a preparar la gráfica de esa función, cuya fórmula, perdón, es esa, preparamos una tabla de valores, ¿verdad? Vamos a escoger algunos valores para la x y ver cuáles son los valores que le corresponden a ella. Voy a escoger los siguientes, miren. Voy a escoger los números 1, negativo 1, 2, negativo 3, raíz cuadrada de 2, que dicho sea de paso, recuerde que es aproximadamente igual a 1.4, ¿verdad? 3.75, 0. Yo creo que con esos valores que cogemos en la x, pues cuando busquemos los puntos que van a quedar determinados en esa tabla de valores, tendremos una idea clara de cómo queda la gráfica, ¿verdad? Bueno, pues ¿con quién se relacionará el 1? Pues el 1 se relaciona con él mismo. Cada x se relaciona con la misma x, ¿verdad? El 1 se relaciona con el 1. El negativo, con el negativo. El negativo 1, perdón, con el negativo 1. El 2, con el 2. El negativo 3, con el negativo 3. La raíz cuadrada de 2, con ella misma. Que recuerde que es aproximadamente 1.4. El 3.75, con él mismo. El 0, con él mismo. Cada elemento que yo escoja en el dominio de esa función, que fíjense que son los números reales, porque es la función identidad de los números reales, se relaciona con ellos mismos. Bueno, pues vamos a ver. A localizar esos puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, a ver cómo luce la gráfica, ¿verdad? Tenemos aquí el eje de y aquí el eje de x, ¿ok? Vamos a suponer que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5, el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, el negativo 4 y el negativo 5. En el eje vamos a marcar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y negativo 5. Esperemos que más o menos también las cartas, ¿no? Y vamos a localizar esos puntos en este sistema de coordenadas. El punto 1, 1, pues este. Abscisa 1 y ordenada 1 más o menos es este que está aquí. El negativo 1, negativo 1 es aproximadamente este que está aquí. El 2, 2. El 2, abscisa 2, ordenada 2, pues más o menos es este que está aquí, ¿verdad? El negativo 3, negativo 3. Negativo 3 con negativo 3 aproximadamente este que está aquí. El 1.4, 1.4 que aproximadamente es raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 1.4, 1.4, más o menos por aquí, ¿verdad? El 3.75, vamos a ver por aquí, 3.75 será más o menos aquí, ¿no? Y el 0, 0, que es este que está aquí, origen, ¿no? Pues, si yo conecto esos puntos con una curva suave, veré que la curva más suave que los conecto es una recta también. ¿Qué pasará así, verdad? Esa recta. Ahí tenemos la gráfica
de la función donde la y es igual a la x. Las abscisas son iguales a la ordenada. Muy bien, vamos a tener una gráfica de esa función identidad de los reales, ¿verdad? Y a base de ella, vamos a los siguientes comentarios en donde vamos entonces a clasificar esa función. Según la función constante dijimos que no era inyectiva, que no era subyectiva, que no era biyectiva, que era par o simétrica con respecto al eje de y, que no era creciente ni decreciente. A ver cómo es que es esta función identidad. Primeramente, a ver si es inyectiva. Valores diferentes del dominio van a valores diferentes del alcance. ¿Qué usted diría? Pues mire, nosotros tenemos un criterio si yo conozco la gráfica de una función, ¿verdad? Si yo paso una línea horizontal, que es ese criterio de la línea horizontal, ¿verdad? O paralela al eje de x. Si yo paso líneas horizontales y que cruzan esa gráfica, veremos que cruzan esa gráfica nada más que en un solo punto, por lo tanto esa función es inyectiva, pero vamos a hacerlo más formalmente, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo? Si yo tomo dos valores diferentes en el dominio de una función identidad en cierto conjunto A, ¿sí? Entonces x sub 1 va a dar el valor de la función en ese conjunto A, función identidad de ese conjunto A, evaluada en x sub 1. X sub 1 está relacionada con x sub 1, ¿verdad que sí? Pero fíjense que x sub 1, si yo busco entonces el valor de la función identidad en x sub 2, ¿qué me va a dar? El x sub 2, ¿verdad? Porque según la función identidad relaciona el x sub 1 con el x sub 1, pues la función identidad en ese conjunto A relaciona el x sub 2 con el x sub 2. Y habíamos dicho que esos dos valores, perdón, x1 es diferente de x2, perdónenme, haya puesto x1 diferente de x1, x1 diferente de x2, esos dos valores son diferentes, ¿verdad que sí? Así que hemos encontrado que dos valores diferentes del dominio van a dos valores diferentes en el alcance a través de esa función identidad. Luego, la función identidad es inyectiva. ¿Okay? Bueno, y eso es para cualquier función identidad. La función identidad en los números reales, ¿verdad? La función identidad en cualquier conjunto A, la función identidad en cualquier conjunto X va a ser inyectiva. Valores diferentes del dominio van a valores diferentes en el alcance. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver si yo tomo una función, específicamente la función identidad en los reales. Vea que para la función identidad en los reales, si tomamos un valor, digamos, x' en el alcance de esa función identidad en el conjunto de los números reales, que da la casualidad que es el conjunto de los números reales, ¿okay? Pues existe un elemento, el mismo, en el dominio de esa función identidad de los números reales, que también es el conjunto de los números reales, de modo que si yo busco con quién está asociado este elemento del alcance de esa función identidad de los números reales, pues está relacionado con ese elemento x' en el conjunto de los números reales, visto entonces el conjunto de los números reales como el dominio de esa función identidad en los números reales, ¿verdad? Así que fíjense que, ¿qué pasa? Que para cualquier valor del alcance que yo tome en la función identidad de los reales, yo consigo un valor en el dominio de esa función, que es el mismo elemento que está relacionado con él en el alcance entonces, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Luego, la función identidad en los números reales es subyectiva, o sobre, o que es una subyección, ¿verdad? Bueno, pues si hemos visto que la función identidad en los números reales es subyectiva y cualquier función identidad es inyectiva, incluyendo la función identidad en los números reales, pues eso quiere decir que la función identidad de los números reales es biyectiva porque es inyectiva y es subyectiva, ¿okay? Luego, por lo tanto, por los dos comentarios anteriores,
la función identidad en números reales es una biyección, que también se acuerde que se puede llamar una función biyectiva o una función suprayectiva, una función biunequívoca, o que era una correspondencia 1 a 1, ¿verdad? Así que también hemos visto que la función identidad sobre los números reales es biyectiva porque es inyectiva y es subyectiva a la vez. Vamos a ver si es una función par o impar. ¿Sí? Fíjense. Vamos a tomar nuevamente la función identidad de los números reales. ¿Sí? ¿Con quién relacionará la función identidad de los números reales el negativo de un número real x? Pues con él mismo, con negativo x, ¿verdad que sí? Pero fíjese que si yo busco el valor de la función identidad para el número x, ¿qué me va a dar? X, ¿verdad que sí? Pero entonces, si yo tengo menos x en vez de x, pues ¿cómo yo obtengo este menos x de la x que tenía ahí? Multiplicando por negativo 1. Así que tendré que multiplicar por negativo 1 también, según la ley de multiplicación de las igualadas y la del tiempo. Y multiplicar por negativo 1 me da esto, ¿verdad que sí? Así que fíjense que hemos encontrado. Hemos encontrado que y de negativo x, la función identidad de los reales, ¿qué me dio? El negativo de la función identidad sobre los números reales de la x, ¿verdad que sí? ¿Se fijan? Así que, ¿qué significa eso? Si la función del negativo de número es el negativo de la función de ese número, eso significa que esa función es impar o simétrica con respecto al origen. ¿Okay? Luego, la función identidad sobre los números reales es impar o simétrica con respecto al origen. Porque esa es la condición que tiene que cumplir una función para ser simétrica con respecto al origen o impar. Que el valor de la función el negativo del número es lo mismo que el negativo del valor de la función en el número, sin el negativo entonces el número. ¿Se fijan? Y fíjense que lo podemos apreciar aquí en la gráfica, ¿verdad? Fíjense que los puntos que están en el primer cuadrante se reflejan a través del origen en el tercer cuadrante, ¿verdad? Lo que está en el primer cuadrante se refleja a través del origen en el tercer cuadrante. Así que sí, es una función simétrica con respecto al origen o sea, es impar. Vamos a ver entonces, ¿será una función creciente o decreciente? Mire, ¿qué usted diría a base de la gráfica? Según yo me muevo hacia la derecha, la gráfica sube, va a ser una función creciente, ¿verdad? Así que ya sabemos también de la gráfica que es una función creciente, pero ¿cómo lo apreciamos? Formalmente o algebraicamente. Bueno, vea que si tomamos, quinto comentario. A x1 y x2 en el dominio de la función identidad sobre los números reales, que es el conjunto de los números reales, con x1 siendo menor que x2. Entonces, ¿qué es el valor de la función identidad de los números reales en x1? Pues el mismo x1, ¿verdad que sí? ¿Y qué es el valor de la función identidad de los números reales de x2? Pues el mismo x2, ¿verdad que sí? Y ya hemos dicho que x1, ¿cómo es? Menor que x2. Así que hemos visto, fíjense que si yo tomo dos elementos en el conjunto de los números reales, que es el conjunto que es el dominio de esa función identidad sobre los números reales, con esta propiedad que x1 sea menor que x2, entonces el valor de la función identidad sobre los números reales en x1 resultó ser como menor que el valor de la